secuestradora, doctora. Yo exijo que me regrese ahora mismo a mi hija. Yo no soy ninguna secuestradora. Lo único que yo he hecho es proteger a la niña de su propia madre, doctora. Mi hija Laura, de 14 años, presenció cómo mataban a su padre y a su abuela. ¿Dónde estabas tú el día del incidente? Dile dónde estaba. Ese señor es el jefe de los guardaespaldas de mi hermano. Ella es la culpable de la muerte de mi madre y de mi hermano. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de tu marido? ¿Y usted cree que pudiéramos hacerle la prueba de la voz a la demandante de este caso? Ella utilizó a mi hija diciéndome que la llevaba a clases de ballet y la llevaba a clases de table dance. ¿Cómo una madre va a llevar a su hija a aprender table dance? Como la gimnasia, para mí eso es como un deporte. ¿Maestra le llamas a eso? Es maestra. Para mí es una prostituta. ¿Tú quieres que tu hija sea stripper? Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¡Caso cerrado! El escritor español Miguel de Cervantes dijo: la verdad anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Un cordial saludo y bienvenidos directamente desde Los Ángeles, California, a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta mujer me ha quitado todo lo que yo quiero en la vida. Si tuvieras vergüenza, no estuvieras aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Blanca, estás demandando a Ana. Explícame quién es Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Ana es mi cuñada. Ella es hermana de mi difunto esposo. Y vengo hoy aquí con usted a demandarla porque ella es una secuestradora, doctora. Yo exijo que me regrese ahora mismo, en este mismo momento, a mi hija. Yo no soy ninguna secuestradora. Tú entiendes lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí, doctora, O sea, entiendo estás perfecto. hablando de un secuestro. Un secuestro es uno de los crímenes más castigados, más serios que puede existir entre todos los crímenes del mundo. Llamaste a la policía, porque si de eso se trata, creo que esto es un problema de policía, no es un problema de una sala civil. Así que explícame para entender. Así es, doctora. Esta mujer tiene secuestrada a mi hija. Yo tengo una semana aquí en la ciudad de Los Ángeles, doctora. Yo soy de Monterrey. Nosotros radicamos en la ciudad de Monterrey, doctora. Mi esposo era un abogado prominente en la ciudad donde nosotros vivimos, doctora. Y él, por su trabajo, recibía amenazas constantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué un abogado tiene que recibir amenazas? Pues por las personas a las que defendía, doctora. O sea, es un abogado penal Así es. y tenía clientes en situaciones pues peligrosas. Así es, doctora. ¿Y qué pasó? Mi marido y yo platicamos y decidimos contratar los servicios de una empresa de seguridad para que nos custodiaran a nosotros y a lo más preciado que tenemos en la vida, que es nuestra hija, Laura. Ok, y esto era en Monterrey. Esto era en Monterrey. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Resulta que hace 4 meses, exactamente, doctora, mi hija y mi suegra y mi marido sufrieron un atentado a las afueras de nuestra residencia en la ciudad de Monterrey. Lo que ella es una degenerada, doctora, ni siquiera estuviera aquí presente. No tiene ni por qué no la estar aquí escuche, presente. doctora. Espérate, Permíteme, déjame hablar. Espérame, por favor. ¿Qué pasó? Doctora, fuera de nuestra residencia, ellos sufrieron un atentado, doctora. Mi marido y mi suegra fueron asesinados a sangre fría por unos delincuentes y mi hija Laura, de 14 años, presenció cómo mataban a su padre y a su abuela a sangre fría esos desalmados. ¿Usted puede imaginarse cómo quedó mi hija? Espérate un momento, ¿En dónde iban ellos? ¿En un auto? ¿Dónde iban? Así es, doctora. Iban saliendo de nuestra residencia, iban en su coche con 2 guardaespaldas. Pero aún con los guardaespaldas. Así es, doctora. Así está la inseguridad en la ciudad donde nosotros vivimos, en la ciudad de Monterrey, en México. Asesinaron a tu marido, a tu suegra. Así es. Y la niña lo vio todo. Ella lo vio todo. Ella es la única sobreviviente, doctora, porque los guardaespaldas la protegieron primero a ella, porque esas eran las órdenes de mi marido siempre. Que proteger a la niña primero. Así es, ante todo. Ante él mismo, ante mí, primero era nuestra hija. La seguridad y el bienestar de ella, doctora.
¿Y nada le pasó a los guardaespaldas? Todos murieron. Eran 5 guardaespaldas, todos fallecieron. en el A todos incidente. los asesinaron. Así es. Mi hija es la única sobreviviente, doctora. Ok, entonces ahora cuéntame cómo tu cuñada secuestra a la niña. Doctora, después Doctora, de yo no ser- la secuestré, yo no la No, secuestré. pero espérate. tiene secuestrada. Ella es la demandante. Deja que me explique. ¿Cómo la secuestró? Doctora, después de ese penoso incidente de hace 4 meses, como es de costumbre, yo llevo todos los días a mi hija al colegio, por las mañanas voy y la busco a su cuarto para irnos a su colegio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que entro a su habitación y mi hija no está. Usted se puede imaginar lo que yo sentí en ese momento cuando le empiezo a buscar desesperadamente por toda la casa y veo que mi hija no está. Me salí a la calle como una loca preguntándole a mis vecinos si sabían, si la habían visto. Y todos me decían que no. Empecé a llamar a sus amistades, a mis familiares, y no me quedó más remedio que poner una denuncia ante las autoridades correspondientes en la ciudad de Monterrey por la desaparición de mi hija, doctora. Ok, ¿qué pasó después? Pasan 4 días y entra una llamada telefónica a mi residencia. La contesto y era esta mujer, diciéndome que ella tenía a mi hija. ¿Cómo cree que usted que yo me voy a sentir después de 4 días de desaparecida? Y me habla porque no lo hizo de inmediato. ¿Cómo no le voy a acusar yo de secuestro? Yo le llamé, Espera un momentito, doctora, pero no- ¿qué relación tú tienes con tu cuñada? ¿Es una mala relación? ¿Es una buena relación? ¿Qué tipo de relación tú tienes con ella? Doctora, la relación nunca fue buena. ¿Por qué? Nunca fue buena. Ellos siempre dijeron que yo era una trepadora, que yo me había casado con mi marido por su dinero. Por puro cosa que dinero, no es por puro verdad. interés, doctora. ¿Dónde estabas tú el día del incidente donde tu marido, tu suegra... Dile dónde estabas. ¿Dónde Dile estabas? dónde Yo estabas. estaba trabajando. Era en la Ajá. mañana, Sí, doctora. trabajando. Yo he trabajado toda mi vida. Estabas trabajando? Así es. ¿En qué trabajas? Yo hago artesanías. Y estabas en Puros el negocio pretextos, ese doctora, día. nomás para no el estar día en la del casa. evento cuando muere tu esposo, tu suegra. ¿Y ellos a dónde iban? Ellos iban al colegio de mi hija a dejarla porque así lo acostumbraban. Tu cuñada te llama al 4.º día de la desaparición de tu hija y te dice que la niña está con ella. Así es. Y me imagino que indagas con ella y le dices, bueno, ¿y cómo llegó la niña allá, no? Exactamente. ¿Y es una dónde menor vive de ella? edad. O sea, ¿a qué distancia viven ustedes? Yo vivo en la ciudad de Monterrey. ¿Y ella? En México. Ella vive aquí en Los Ángeles. Y ella vive aquí en Los Ángeles. Exacto. Bueno, ¿y cómo llegó la niña aquí? Es lo que no me explico. Es una menor de edad, tiene 14 años. Ella no puede salir del país sin mi autorización y sin mi compañía. Doctora, si me lo permite, yo quisiera hablar al respecto, por favor, doctora. Doctora, en primera, yo no secuestré a la nena, yo no la secuestré. Usted no sabe lo doloroso que ha sido para mí el perder a mi madre y a mi único hermano, doctora. Lo único que yo he hecho es proteger a la niña de su propia madre, doctora. Y lo que he venido a hacer aquí es contárselo a usted toda la verdad y a suplicarle que me dé la custodia de la niña, doctora. Doctora, usted A no ver, puede estar ¿qué me estás escuchando eso. explicando? Porque estamos, todo lo que estoy escuchando aquí, cada vez se me paran más los pelos, porque estoy escuchando algo que me preocupa inmensamente. Esto va en camino a algo que no me está gustando. ¿Qué me estás diciendo? Explícame. Así es, doctora. Ella que le juraba amor eterno a mi hermano y que mi madre siempre le dio toda a ella. Hasta decidió irse a vivir con ellos más que conmigo por cuidar a la nena. Traje una evidencia que prueba lo que estoy diciendo, ¿De qué doctora. evidencias hablas? No sé si usted pueda poner ¿Pero esa qué tú me estás evidencia. diciendo? Tú estás De implicando que ella es la a tu culpable. cuñada. Ella es la culpable de la muerte de mi madre y de mi hermano, doctora. Veamos la prueba, señor director. Ese señor que usted está viendo ahí, ese señor es el jefe de los guardaespaldas de mi hermano, revolcándose con ella, Cállate. revolcándose No con sabe ella, lo que dice. teniendo esa No sabe relación de lo con que ella, habla, doctora. Ella no sabe de lo que habla. Pero, No tiene ni idea. pero un momento. Ese es el jefe de los guardaespaldas que murieron con tu Por hermano. eso yo digo que ellos tuvieron algo que ver en todo lo que fue Eso es mentira, O sea, doctora. ¿tú piensas que fue el una atentado. conspiración Así es. del mentira. jefe de los guardaespaldas, de tu cuñada, para eliminar al marido, a la Doctora, suegra? por favor, escúcheme. Y a su propia hija que por de Permítame milagro salió explicarme, viva, no la doctora. escuche. Doctora, por favor. ¿Y esa foto cómo tú la conseguiste? Yo tuve que buscar porque esta desgraciada no esperó a que Yo no soy yo ninguna desgraciada. llegara al funeral de mi madre y de mi hermano. Y tuve que conseguir un investigador privado porque todo eso se me hizo muy sospechoso, doctora. Después de que yo contraté a estos investigadores, doctora, yo tuve
error de haber dejado mi computadora encendida y mi sobrina entra, yo no me di cuenta. Días después yo me regreso y mi sobrina me habla. Y me habla llorando que ya estaba en la frontera, que quería ya irse conmigo y que yo me sorprendí. Yo dije, ¿cómo que en la frontera? Lo que hice fue recogerla. O sea, la niña se escapó de la niña se casa. escapó de la casa porque no quería estar consiguió con que su alguien la madre. llevara a la Eso es mentira, frontera. eso es mentira. Hasta que tú la hasta Así contactarte es, a ti. doctora, así es, Eso es doctora. mentira, mi Yo lo hija único estaba muy que hice afectada. fue No es arrancar a cierto. recogerla porque la estaba protegiendo de Mi su hija no madre. podía Ella ni huyó salir de su de madre, la casa, doctora. estaba aterrada después de lo que vivió del asesinato de su padre Sí está y de su muy abuela. afectada, sí Ella está no muy salía ni a afectada, la calle, pero no más, asomaba ni la doctora, por nariz haber a la estas calle, doctora, evidencias. por favor, ¿cómo le voy a Simplemente creer? por haber estas Que vino evidencias. hasta acá y ¿Qué cruzó confianza la le va a tener a su frontera propia madre, doctora? Déjame decirte algo. Ni una vez me has mirado y me has dicho, déjeme explicarle las fotos besándome con ese hombre. Si me lo Ni permite, una vez. Me permite, doctora, yo le puedo explicar Mire qué esa hice foto. posible, ¿cómo Esa le pegó la evidencia. muerte de mi Claro, hermano? porque ahora yo te lo traigo a relucir. Qué Pero tú casualidad. no lo estabas haciendo. Permítame, Y eso permítame, dice por favor. mucho de un ser humano, ¿sabes? No, doctora, no, de ninguna manera. Yo No. acepto, ya dadas las circunstancias y presentada la evidencia, yo acepto que tuve una relación con esa persona. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de tu marido? No, doctora, jamás. Yo sería incapaz. ¿Usted cree que una madre iba a afectar así a sus hijos? La niña vino. La niña la traje y está aquí. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta voy a hablar con la niña. Regresamos después de este corto receso. Estabas muy ocupadita de tu relación amorosa con el guardaespaldas y se te olvidó ser madre. Y si no tienes nada criminal que enfrentar, tienes que enfrentar el cargo más grande de esta vida, de ser una buena madre. Corazón, mataste a mi padre, tú tienes tú que mataste a mi regresar a Monterrey padre. conmigo. El jefe de seguridad y usted son cómplices en este crimen. Caso cerrado.